Si en algo insiste Santiago es en la práctica de la vida cristiana. A él no le gustaban las hipocresías, se ve. Bueno, ¿a quién le va a gustar, verdad? A los hijos de Dios no nos debe gustar la hipocresía. Y ahora nos ha estado recomendando que tengamos mucho cuidado con oír la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Ayer veíamos esto. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida lo que era. Cuando nos retratamos bien en esta palabra de Dios, no debemos olvidar lo que ella nos dice y debemos corregir las cosas que no están bien en nuestra vida. Estoy seguro que ayer tuvimos que terminar orando algunos de nosotros y pidiendo al Señor nos ayude en verdad a poner en práctica la palabra de Dios. Más adelante nos va a hablar de la fe y nos va a hacer ver, Santiago nos hace ver qué importante es el demostrar con hechos la fe que nosotros decimos tener. Y es él quien nos enseña que la fe sin obras es muerta. Y nos va a poner el ejemplo de Abraham, y nos va a poner el ejemplo de Rahab, y nos va a decir que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es muy importante la práctica para Santiago. Él exige en su epístola que nos aseguremos que nuestra fe es una fe salvífica, es una fe correcta, es una fe bíblica y que no estamos engañándonos a nosotros mismos ni tratando de engañar a los demás. Pero lo más terrible es engañarse a uno mismo, eso es fatal. Y ahora el texto los versículos que nos corresponden a hoy son los versículos 26 y 27, que dice, si alguno se cree religioso, ahí va Santiago otra vez, ¿verdad? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es humo. Es vacía, es algo que no tiene consistencia, que no tiene sustancia. Y luego nos explica qué es la religión pura. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice Santiago, ¿quieres ser un verdadero religioso? Bueno, aquí está la verdadera religión. Aquí está la religión pura. Aquí está la religión que vale la pena. Te vas a despojar de ti mismo, te vas a deshacer del amor propio y vas a dedicarte a los demás. Y vas a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y además te vas a guardar del pecado de este mundo. Bueno, cuando habla aquí de religión, esta palabra tiene que ver con el aspecto, la religión en su aspecto externo. Habla aquí de culto religioso. Yo imagino cómo contemplaba Santiago a los ritualistas religiosos de su tiempo, a los judíos, a los escribas especialmente y a los fariseos,
que se ufanaban de ser personas muy religiosas, muy estrictas, pero sus vidas no correspondían a la religión que decían profesar. Entonces, cuando hablamos aquí, usa Santiago esta palabra religión. En el idioma original significa habla de la religión en su aspecto externo, todo lo que es ceremonial. Está relacionado con otra palabra que significa, de la misma raíz, que significa culto religioso, en especial al servicio ceremonial de la religión. El diccionario Vines nos da una buena explicación con respecto a este término. Nos dice que en Santiago 1, 26 y 27, el escritor utiliza este término a propósito para contrastar aquello que es irreal y engañoso con la religión pura, que consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin mancha en el mundo. Así lo describe Vine. Yo creo que lo hace de una manera muy completa. El significado de este término lo explica y dice que el escritor utiliza este término a propósito para contrastar aquello que es irreal y engañoso con la religión pura, que ésta consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y segundo, mantenerse sin mancha, uno mismo sin mancha en el mundo. Ahora, aquel que se llama cristiano, aquel que se llame cristiano y su vida no corresponda a esto que describe Santiago, pues sería mejor que fuera honesto, ¿no? Y que dijera, bueno, pues mejor me voy a declarar como no cristiano, porque yo digo ser cristiano y estas características no están en mí, o están en mí las características negativas de la hipocresía, de decir que soy lo que no soy. Si uno es cristiano, debe uno vivir como Cristo. De hecho, este nombre, esta palabra, este término, se usó originalmente como una palabra de burla, algo que se usaba para ofender, ¿verdad? Y originalmente esto es lo que significa ser cristiano, es una réplica de Cristo. Cuando alguien veía venir a un cristiano, decía, ay, mira, ahí viene un Cristito, ahí viene una réplica de Jesús. Bueno, la gente, en verdad, los cristianos vivían de tal manera que la gente inmediatamente los relacionaban con Cristo, porque su vida correspondía a la del Señor Jesús. Mientras todo mundo se desquitaba de lo que les hacían, estos cristianos bendecían a los que les maldecían y oraban por los que les perseguían. Eran humildes como Jesús. Y ojalá que nosotros pudiéramos ser también como Él. Si nos llamamos cristianos, más vale que vivamos, pensemos, vivamos, hablemos como Cristo. Ahora, para Santiago, crecer al lado del Señor Jesucristo, pues debió ser una experiencia maravillosa y fuera de serie, para él y para sus hermanos, ¿verdad? Porque nos dice la palabra de Dios que Santiago tuvo un buen número de hermanos y hermanas, por lo menos varones eran 4. Aparecen sus nombres en el capítulo 13 de Mateo, versículo 56 en adelante. Ahí tenemos los nombres de los hermanos de Jesús. Y la gente se admiraba de él porque decía, ¿acaso no conocemos aquí a sus hermanos? Y da el nombre de ellos. Por cierto, uno de ellos también se llamaba José. Ustedes saben que normalmente los padres ponen sus nombres a sus hijos. Y bueno, José pues fue uno de ellos seguramente, porque uno de ellos también se llamaba José.
Y también dice, y no están todas sus hermanas aquí con nosotros, no conocemos también a todas sus hermanas. Bueno, pues ¿cuántas hermanas tendría Jesús? Bueno, si tuvo 4 hermanos, yo digo que por lo menos tuvo 6 hermanas, porque normalmente se logran más mujeres que varones. Bueno, pero si no quieren 6, pónganle 4. Bueno, pues era miembro de una familia de 8 hermanos mínimo entre ellos. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Pero estar entre a Jesús, tener entre ellos debió ser una experiencia maravillosa para Santiago y sus hermanos y hermanas. Imagínense crecer con un hermano que no había heredado la naturaleza pecaminosa. Era crecer al lado de un hermano perfecto. Era crecer al lado de alguien tan especial. Porque Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa, aunque era hermano de ellos. Bueno, lo era solamente de parte de María, no de José, porque José no tuvo participación alguna en la concepción de Jesús. Esto vino por obra del Espíritu Santo, un milagro que Dios hizo que no se puede explicar, pero un milagro que Dios hizo en el vientre de María. Y de ella participó de nuestra humanidad, pero sin contaminarse del pecado. Ahora, por favor, no me hagan sufrir, no me pidan que les explique eso. ¿Cómo fue eso posible? Lo único que puedo decir es que quien vigiló eso y protegió de que no se contaminara del pecado fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo. Pero sí participó de nuestra naturaleza y sin pecado. Él no se contaminó. Entonces, él siempre tenía la actitud correcta. Siempre vieron la actitud correcta en él, siempre escucharon la respuesta correcta, siempre vieron la obediencia perfecta a Dios su Padre, a la voluntad de Dios. Y cuando él estuvo creciendo físicamente, como dice la palabra, crecía en estatura y sabiduría. Mientras él crecía en estatura, mientras él se desarrollaba físicamente, él estaba sujeto a sus padres terrenales, a sus padres adoptivos. Él estaba sometido a ellos. Yo no me imagino a Jesús de niño cuando María le decía, ve a traer tal o cual cosa, que él dijera, no, porque no van mis hermanos. Él jamás actuaría así. Él era el ser más perfecto, obediente, santo, que se movía sobre esta tierra. Bueno, vean ustedes, entonces crecer al lado de un hermano así debió ser fantástico. La actitud de Jesús hacia sus padres fue perfecta. La actitud de Jesús hacia los necesitados pues fue de mucha bondad. Él fue muy bondadoso. Sus pláticas siempre eran sazonadas con sal. En pocas palabras, la actitud de Jesús, su religiosidad y piedad en Jesús era algo real, sin sombra de duda y sin mancha de maldad. Todo en él era perfección. Todo en él era real. Y tan real que yo digo que vivir al lado de un ser así a veces debe ser hasta molestoso. Lo digo con reverencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, por nuestras inclinaciones pecaminosas. Él no tenía inclinaciones pecaminosas. Fue tentado por el mismo Satanás, quiso provocarlo a pecar, a desobedecer a Dios, pero él no tenía tendencias pecaminosas como nosotros. Y estar al lado de una persona que siempre quiere hacer la voluntad de Dios, pues es algo que en su momento nos desquiciaría.
porque estamos tan acostumbrados a pecar y actuar de tal o cual manera ante las situaciones que nos vienen, que intentaríamos de todas formas hacer las cosas a nuestra manera y dejaríamos al Señor de lado. Eso es precisamente lo que hacemos. ¿No será así? Yo digo que sí. En tantas ocasiones hacemos cosas que no van de acuerdo con lo que Él enseña en su palabra y pecamos contra Él. Entonces imagínense, vivir al lado de alguien que nunca cometía pecado debió ser a veces hasta un tanto molesto, irritante para la carne de uno. Pero bueno, de todos modos debió ser contagiado Santiago y sus hermanos, y por lo menos aparecen dos de ellos, ¿verdad?, aquí en las Escrituras, escribiendo epístolas, como es el caso de esta epístola de Jacobo, Santiago, medio hermano de Jesús, y la penúltima carta del Nuevo Testamento, que es Judas, que lleva el nombre de otro de sus hermanos. Bueno, cuando él hablaba, entonces sabían la gente que había sinceridad en sus palabras. En Mateo 7, 28 y 29, la gente dice que se admiraba de su doctrina y que él hablaba y lo hacía con autoridad. Hablaba como aquel que tenía autoridad. Bueno, es que todo en él era verdadero. Hoy día hay tanta falta de sinceridad y Dios nos libre de eso. Bueno, yo le pido al Señor que me libre de eso, que me haga una persona honesta, que cuando esté hablando no esté fingiendo cosas y que pudiera yo ser más real. Ese es mi deseo, esa es mi petición ante el Señor. Pero no es cierto que en la obra de Dios hay muchas veces demasiada hipocresía. Puedes tener a la persona hablándote cosas bellas, puedes tener a hermanos hablándote de maneras tan emotivas, cuando en realidad en el corazón de ellos hay cosas muy feas contra ti. Y a veces nos sorprendemos de ello. Ay, pero ¿cómo es posible que este hermano, esta hermana hablan tan bonito, se expresan tan bonito y mira nada más cómo actúa, mira nada más cómo se expresa de mí? Y bueno, pues es que así es la naturaleza humana en el hombre, así es el pecado. Podemos dar un aspecto con nuestro rostro de mucha piedad y podemos aparentar mucha religiosidad, pero eso es todo, religiosidad sin sustancia. Y eso es lo que está atacando aquí Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Tal persona solamente engaña su corazón. Y esto es muy triste, que aún estas personas creen que están bien. En su corazón guardan mucho enojo. En su corazón guardan mucho descontento, muchos desacuerdos. Y ahí los traen y te hablan con respeto aparentemente, te hablan como si en verdad te estuvieran considerando. Y con esa actitud por dentro te están maldiciendo. Bueno, no estoy diciendo que salgan palabras fuertes y maldicientes de su boca. Estoy hablando de la actitud del corazón. Y es ahí donde pone el dedo el Señor Jesús. La actitud que hay en el corazón. Y esta tarde que temprano se manifiesta. Cuando haya una oportunidad, la persona lo va a sacar y va a herir.
va a lastimar, va a golpear. Y tú te darás cuenta que nunca fuiste la persona que creías ser para la otra. Y te vas a decepcionar. Si no tienes la mirada puesta en el Señor, te vas a decepcionar mucho de la gente, incluso dentro de tu iglesia. Y vas a pensar todo confundido, toda confundida. Bueno, es que yo creía que en verdad las cosas aquí iban a ser diferentes al mundo. Pues no lo son. Muchas veces no lo son, porque el mismo pecado, la misma carnalidad que hay en el mundo, también la tenemos en la iglesia. Y mientras no sometamos esa carnalidad a la palabra de Dios y no nos sujetemos al Espíritu Santo, vamos a andar en la carne diciendo y haciendo cosas que no convienen. Pero debemos tener mucho cuidado con ello. Miren ustedes, pero con el Señor no era así. Él era tan real. Y cuando lo escuchaba la gente decían, esta persona habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Qué de la vida de oración del Señor? Su vida de oración era intensa. A veces se pasaba toda la noche orando en una montaña, hablando con el Señor. El doctor Lucas nos habla en su libro de ello, quien describe más el aspecto humano de Jesús y su necesidad de orar, porque él se iba a un monte y allí se quedaba orando, hablando con su Padre. Su vida de oración era intensa. Todo su ministerio de 3 años y medio lo realizó en la llenura del Espíritu Santo. Él, desde que fue ungido por el mismo Espíritu, en ese día de su bautismo, él se lanzó al ministerio en la llenura y dirección del Espíritu Santo. Como hombre, él se sometió al Espíritu, se llenó del Espíritu de Dios y en esa llenura realizó todo su ministerio. Bueno, yo creo que aunque Santiago y sus hermanos lograron creer en él hasta llegar a la juventud, ya fue hasta grandes, ya hasta que eran jóvenes lograron creer en él. Recuerden ustedes que ellos le acusaban de ser demente, de estar mal de su mente, de no tener sus sentidos en orden, y lo acusaban de estar loco, no porque no creían en él. Pero de todos modos, la vida de Jesús debió influenciar la vida de Santiago y del resto de sus hermanos. De todos modos, fueron grandemente influenciados por su gran vida ejemplar. Porque la vida piadosa del Señor, la vida religiosa del Señor Jesús, era real en un 100%. De él sí no se podía dudar. Decir, no, ahí viene esa persona hipócrita. No, porque tú sabías que él era real. Y eso lo podemos también sentir en las personas. Eso también lo podemos sentir en aquellos que son reales. Hay hermanos que son reales, que cuando te dicen te amo, es porque en verdad lo están sintiendo y te lo están demostrando. Pero puedes toparte también con hermanos que te abracen y te digan que te quieren mucho, y en el momento menos pensado vas a sentir la traición, vas a sentir feo. Yo te doy un consejo: sé un cristiano auténtico. Tú sé un cristiano auténtico y está preparado para la estocada, porque te va a llegar. Y no te espantes, porque estas cosas suceden. Santiago nos habla de personas así, que se sienten espirituales y que demuestran una religiosidad tremenda, pero que no son reales. En Jesús nada era así. Entonces, bueno, vamos a este pasaje en realidad se divide en 2 pensamientos.
nos habla de la falsa religiosidad, nos habla de la religión falsa y nos habla de la religión verdadera. Bueno, vamos a empezar con lo negativo porque así empieza Santiago. Lo que critica Santiago en realidad son los ritos, rutinas y formas de religión que no se siguen con sinceridad. Lo repito, lo que critica Santiago son los ritos, rutinas y formas de realidad que no se siguen con sinceridad. En otras palabras, pues es pura pantalla, ¿no? Es pura pantalla. Es la higuera llena de hojas, pero sin un solo higo. Es pura religiosidad. Es lo que había. Me pregunto si es lo que Jesús estaba tratando de insinuar, estaba insinuando, estaba diciendo cuando ve esa higuera toda robusta, llena de follaje y muy bonita por fuera, pero cuando metió la mano para ver si había un fruto, no había ninguno. Y esa era la situación del mundo judío, del pueblo judío. Los religiosos de los tiempos de Jesús eran tremendos, eran muy estrictos para llevar a cabo todos los ritos y las tradiciones de la ley que habían inventado, ¿verdad? Le habían añadido en su interpretación los padres de los judíos. Y no había sustancia en nada de ello. Y el Señor, en el capítulo 23 de Mateo, no los baja de hipócritas, de falsos sepulcros blanqueados, irreales. Eso es lo que el Señor vio en su tiempo, cuando hacía su ministerio terrenal. Y pues no es difícil encontrar eso hoy día. Esta es una verdad presente, es algo real, que hay mucho follaje de religiosidad en la gente hoy día, y cuando el Señor mete la mano para encontrar fruto, no lo encuentra. ¿Y qué va a pasar con esa higuera? Pues lo mismo que le pasó con la que se topó el Señor, la maldijo, y cuando regresó por la tarde estaba seca. Dijeron los discípulos: mira, Señor, se secó la higuera. Pues sí, hay que tener cuidado. Al Señor Jesús no le gusta la hipocresía, la falta de sinceridad. Y dice Santiago: el que no refrena su lengua. Esta palabra habla de frenar el espíritu. Frenar el espíritu. La persona que es intemperante y no es capaz de frenar su espíritu, o está falto de dominio propio, vamos a ponerlo en estas palabras, de control, aunque sea muy religioso o activo en las cosas de la iglesia, su religiosidad no sirve de nada y es pura hipocresía. Dios no recibe un servicio así. Dios nunca va a ser honrado por alguien así. Una persona que es intemperante y que no es capaz de frenar su espíritu, o está falto de control, está falto de dominio propio, hace lo que quiere, va donde quiere, hace lo que quiere, dice lo que quiere, habla lo que quiere. Hay que poner un signo de interrogación sobre la cabeza de alguien que es así. Porque lo único que intenta tal persona es impresionar a los demás con su religiosidad. Muy participativo, muy metido en las cosas de la iglesia, no falla un solo culto, hace esto, hace lo otro, no se pierde una actividad. Pero ¿cuál es la razón? A veces es promoverse a sí mismo, ganar honra para sí mismo, lograr un reconocimiento o simplemente sacar provecho de la obra, abastecerse de la obra.
y engordarse de la obra. O simplemente hacerse popular, hacerse famoso. A veces ni siquiera tiene que ver con cosas de materiales. Pero cuánto interés podríamos tener en lograr un respeto y un reconocimiento en la obra de Dios, que diga, mira fulano de tal, mira el hermano, qué tremendo, no falla un culto, en las actividades siempre está presente y está metido en esto y está metido en aquello y está metido en lo otro y da para esto y da para lo otro. Es un follaje, ¿verdad? Con verdor así esponjado, grande, frondoso de religiosidad. ¿Sabe dónde tiene Dios sus ojos? En su corazón. Y Dios, bien que ve las motivaciones. Debemos tener mucho cuidado con esto. Porque si algo conoce Dios, son las motivaciones de nuestro corazón. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de esto? Si estamos mal, es ver nuestra actitud cuando a alguien se le ocurre criticar lo que hacemos. Esa persona va a estar en problemas con nosotros. Y nuestra reacción no se va a dejar esperar. Va a ver esta persona. Voy a decir sus cosas. Y esto no se va a quedar así. Y esto se tiene que aclarar. Bueno, ¿qué tanto te preocupa tu persona? Si las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor, ¿con quién estamos intentando quedar bien? ¿Y de quién queremos la recompensa? Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, y tú te tienes que quedar con Él. Y créanme, hermanos, que esto aflige mi carne, porque también me pongo mal si alguien se expresa mal de mí, de lo que hago. Debo estar consciente que también puedo caer en el mismo error. Debemos tener cuidado, hermanos, con la falsa religiosidad. Debemos tener cuidado con estar buscándonos un nombre. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los chicos buenos de la iglesia? Aquellos que no aceptan ningún cargo, ningún nombramiento dentro de la iglesia. Aquellos que dicen, no, yo no quiero ostentar un nombramiento en la iglesia porque no quiero caer en mi carne. No quiero recibir reconocimientos. Yo mejor aquí detrás del telón, detrás de la escena, yo aquí voy a participar, voy a hacer lo mío, porque yo no quiero ningún reconocimiento. O sea, ¿qué está buscando esa persona? Que la gente diga, ay, qué hermano tan espiritual. Mira nada más, él no quiere reconocimientos y ya logró lo que quería. Se va a hacer famoso en la iglesia como el hermano que no acepta reconocimientos y se va a hacer popular su humildad. Y sabe usted, esa es pura carne podrida. Eso no sirve. Ese mal hedor llega hasta el cielo y Dios lo aborrece y lo escupe, lo rechaza, dice, eso no está bien. Dios ve las motivaciones que hay en nuestro corazón y, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque no siempre son sanas. Mire, a mí la palabra me está hablando tremendamente en este momento y está haciendo que me retuerza aquí y me está haciendo pensar y está haciendo que me haga esta pregunta. Bueno, ¿no seré yo uno de ellos? Y debo preguntármelo, ¿verdad? Sobre todo ahorita que la palabra está hablando. Y usted sería muy saludable que se hiciera también la misma pregunta. Si yo le preguntara, ¿ha caído usted en este error? Usted me diría que sí. Si usted me hiciera la misma pregunta, yo le diría que sí. ¿Cómo no? Un montón de veces he caído en este error y me arrepiento y le pido a Dios que me perdone, porque Él quiere que si me he de entregar a Él sea de manera sincera y que mi religiosidad
tenga sustancia. Que si yo me dedico a dar este devocional, lo dé únicamente con el propósito de glorificar a Cristo. Nada más. Ninguna otra cosa. Y si me preparo para predicar el día domingo, la misma razón. Si voy a la misión el día lunes a Saladero, la misma razón. Y todo lo que yo haga tenga el mismo propósito. Y no ganar crédito para mí mismo. Bueno, hay personas que no son prudentes para hablar, porque tienen fuera de control su espíritu. Y es ahí donde manifiestan en realidad qué es lo que están buscando. En cambio, el que no ofende en palabra, dice Santiago más adelante, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es lo que critica Santiago aquí. El que se dice ser religioso, no se cree ser religioso, pues no refrena su lengua, o sea, no refrena su espíritu. No tiene la rienda bien tensa, como se dice en el lenguaje campesino, de caballos. No mantiene la rienda bien tensa, que está fuera de control. Lo único que está demostrando aquí es una debilidad muy, muy grande. Santiago nos dice que aquel que es perfecto, y vuelvo a repetir, esto no es ausencia total de problema, de defectos, de pecado en uno, habla de madurez espiritual. Es lo que quiere decir Santiago. Otra manera de decirlo es, en cambio, el que no ofende en palabra, este es un varón maduro, es un cristiano maduro. Es alguien que ya creció espiritualmente y que además es capaz de frenar todo el cuerpo. Miren el principio tan tremendo que nos está descubriendo aquí Santiago. Basta con escuchar hablar a una persona para saber si tiene dominio propio o no. Y el dominio propio se manifiesta en muchas formas. La falta de dominio propio se manifiesta también de muchas maneras. Este se revela al hablar, al oír, al ver cosas, al hacer cosas. Se refleja también en el comer. Fíjense que esa es una buena manera de saber si una persona tiene la capacidad de controlarse o no. Cuando están los manjares tan suculentos a la mesa y dicen, no, hombre, yo me lo como todo. Y ya no come porque tenga necesidad o tenga hambre, ya está satisfecho, pero come por placer, como vikingo, ¿no? Como los romanos en sus orgías alimenticias, es comer y comer y comer toda la noche. Hermanos, la persona que no se controla para hablar o no se controla para comer, créame, que para satisfacer más necesidades biológicas del cuerpo, tampoco tendrá control. Y si no lo puede con el asunto del hablar y la comida, en asuntos de moralidad, también será un fracaso. Simplemente está demostrando que no tiene control. Y a ese mismo principio que le lleva a fracasar en el alimentarse bien o en el expresarse de manera correcta, en el medirse para hablar, en el pensar, ser sabio para expresarse, se va a manifestar también en otras cosas de su vida. Simplemente está demostrando que no tiene control. Entonces deberíamos tener mucho cuidado de cómo nos expresamos, porque un día daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca.
porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras también seremos condenados. Esto lo dice Mateo 12, 36 y 37. Bueno, esa es la falsa religiosidad. Ahora, la religión verdadera, la verdadera religión. En una sola palabra la voy a describir. Es la vida piadosa. Es la vida piadosa. Pero es una vida piadosa, honesta, sincera, verdadera. Es una religión con sustancia. Es el abocarnos a nuestros deberes religiosos, a nuestros deberes ante Dios, pero con una motivación correcta. La motivación que Dios espera de nosotros es glorificar a Dios solamente. Esta es glorificar a Dios. Es una vida piadosa y sincera que se manifiesta en dos maneras según Santiago. Una es entregarnos a los demás. Esto es algo que mucho cristiano no ha entendido todavía. Por eso hay tanto egoísmo en el cristiano todavía, porque muchos no han entendido que la vida cristiana es una vida compartida, es una vida de entrega. Cuando tú te haces cristiano, te haces parte del cuerpo de Cristo. Y ya no vas a actuar solo, ya no va a ser para ti solo lo que Dios te dé, como Dios te bendiga, sino que vas a pensar también en los demás. Ahora que estamos pasando por esta situación, hay hermanos que se enferman y en ocasiones no tienen lo suficiente para salir de su problema. Y mira, nosotros como iglesia bien que podemos apoyar a hermanos así. Y a veces a título personal bien que podríamos hacerlo, pero muchas veces cerramos nuestros ojos ante la necesidad de los hermanos. Y Santiago es muy fuerte para hablar de esto. Y aquí dice, ¿quieres sentirte en verdad religioso? Bueno, pues la verdadera religión se manifiesta en esto. Te vas a entregar a los demás. Vas a compartirte con los demás. Y te vas a preocupar por otros. Quiero verte interesado, no por aquel que te puede dar, decía el Señor Jesús, ¿verdad? Esto lo aprendió del Señor, ¿verdad? Porque Él dijo, cuando invites a comer a alguien, no invites a aquel que te puede volver a invitar. Ve y busca a aquel que no tiene cómo recompensarte. Ve y compártele a aquel que no te puede recompensar. Pero muchas veces de manera maliciosa, ¿verdad? Pensamos, voy a invitar al hermano fulano de tal, para que también me invite a su casa, porque su esposa cocina muy bien. Cuidado, hermanos. Ven cómo Dios está checando nuestras motivaciones y muchas veces no son sanas. Preocúpate por el enfermo. Preocúpate por el huérfano. Preocúpate por las viudas en sus tribulaciones. La otra faceta de la piedad, de la vida religiosa correcta, es vivir una vida limpia, vivir una vida santa, que no te contamines de la maldad de este mundo y que seas celoso de vivir para Dios, de agradar a Dios en todo lo que digas, en todo lo que hagas, en todo lo que digamos. Tengamos ese freno en nuestra lengua, ese dominio propio. Pensemos antes de hablar y chequemos nuestras motivaciones al hacer las cosas. Oh, hermanos, aquí está el Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. Esto es la obra de Cristo en nosotros. Es una vida de amor. Él dijo en Juan 13, 35, en esto sabrán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. Y bueno,
vivir también una vida santa. Fíjense ustedes que la iglesia del primer siglo se preocupó mucho por los necesitados, por los pobres. Y ellos siempre se estaban apoyando porque sufrían mucha necesidad a veces. Y en lo que pidieron también Jacobo, Cefas y Juan a Pablo, ¿verdad? Cuando él se iba a lanzar a predicar a los gentiles, le pidieron: no se olviden de los pobres. Bueno, esa responsabilidad social, la iglesia cristiana no debe ser negligente ante ella. Debe cumplirla. Y quiera Dios que nosotros como Iglesia Belén lo estemos haciendo. Bueno, pues aquí está descrita la verdadera religiosidad y la falsa religiosidad. Dios es juez en nosotros y usted sabe. Y usted sabe, ha sido usted desvestido por la palabra de Dios y usted sabe si está bien delante de Dios. Si usted ha descubierto que debe corregir su actitud, bueno, yo le animo a que lo haga. Se lo pido en el nombre del Señor Jesús. Hágalo por Él. Y Él estará agradado con usted. Que el Señor les bendiga. Grande.